Buenos días, ¿cómo Dale. están? ¿Qué tal, Andrea? Están, bueno, también las compañeras, Mariana Iriarte, Carolina del Fresno, Inés Coli y quien les habla, Natalia Palma. Vamos a iniciar el ciclo que dimos en llamar Cuidar las infancias, condiciones para una práctica ética, y nos pareció interesante convocar e invitar a Andrea Labartete, que es psiquiatra, psicoanalista y sanadora, que tiene un recorrido y una trayectoria a nivel regional en el campo de las infancias, las adolescencias y las juventudes. Consideramos que, bueno, que ella es una referente en el sentido de una referente intergeneracional, que nos ha marcado un camino y un lugar importante en la ciudad de Rosario a muchos trabajadores y trabajadoras que transitamos en el campo de las infancias. Y ella viene a interrumpir lo que implica un corte y un límite en las prácticas de discursos desde su lugar. Buenos días y bueno, iniciamos. Hola, buenos días. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Y me parece que en tu presentación de mi recorrido, que en verdad mi formación inicial obviamente es en el campo de la medicina. Inicialmente, mi primer paso por la medicina fue por la pediatría. Soy pediatra de inicio. Me formé como pediatra en el Hospital Vilela y la pregunta que en aquel entonces me motivaba en relaciones selección, tenía que ver con qué era lo posible de aportar desde el campo de la pediatría para acompañar, digamos, a preservar las condiciones de salud de la cría humana. Entonces me parecía, muy al estilo daltoniano, que la pediatría era como el primer actor extrafamiliar que podía acompañar el proceso de crianza del niño. Obviamente, bueno, lo que no me había dado cuenta es que esa formación se iniciaba en el hospital de niños, es decir, que tenía una concepción bastante biologicista y hospitalocéntrica, con lo cual los inicios fueron como bastante distantes de esa ilusión de mi arranque a mis 20 y pico de años, ¿no? Pero igualmente sumamente importante, digamos, para quienes trabajamos con niñes, incluir en nuestra valoración, y por eso me gustó mucho el documento que ustedes escribieron, que hablaron de un cuerpo en crecimiento. Entonces voy a tomar dos cuestiones de ese documento de ustedes, que tiene verdaderamente una riqueza y una formulación desde la posición en la que piensan a las niñas, digamos, que comparto, pero que ustedes ubicaban dos cuestiones fundamentales: la cuestión de un cuerpo en crecimiento y la cuestión de los cuidados. Entonces, esta pregunta respecto de cómo articulamos la cuestión del niño, la cría humana, digamos, respecto de si hay o no condiciones de infancia, porque podemos decir que hay niños sin infancia. No todas las niñas tienen infancia. Y esa cría humana, que uno podría decir la pura vida, la libra de carne que llega al mundo, después veremos si hay quien desea que esa cría humana llegue, si esa cría ya llega enlazado a un deseo de alguien, de un otro, porque digamos, no es lo mismo para la cría que llega como libra de carne, ya enlazada anticipadamente al deseo de un otro que desea de esa libra un hijo allí, a alguien que llega no enlazado a un deseo de nadie, digamos. Entonces, ya ahí nos vamos metiendo en de qué se tratan las condiciones de infancia. En mi perspectiva,
yo diría, leí el documento, por supuesto que para mí las citas que ustedes hacen son de dos maestros, digamos, a quienes he seguido, estudiado y hasta compartido fundamentalmente con Volnovich, hasta trabajos. Pero, digamos, yo no considero la infancia como un tiempo, porque el tiempo depende de qué tiempo hablemos. Hay un tiempo cronológico respecto de ese cuerpo en crecimiento y de esos procesos de maduración que el niño tiene que hacer para que de la libra de carne se llegue a un niño con sus componentes de desarrollo desplegados, pero hay condiciones para que eso suceda. Entonces, para mí, la infancia es el entramado de condiciones necesarias para que la cría humana advenga, digamos, un sujeto. Es decir, son las condiciones necesarias de subjetivación de la cría humana. Es decir, la cría puede llegar, el cuerpo se puede desarrollar, el cuerpo hasta puede estar, digamos, cuidado, y sin embargo no haber condiciones de subjetivación. Entonces, en ese punto, considero que la infancia es el entramado de condiciones necesarias para que la cría llegue a su despliegue subjetivo. ¿Tá? En esta línea, esto que nosotros ahora, después del patronato, hablamos de, que hablamos digamos, hemos pasado al tiempo de concebir al niño como sujeto de derecho, a mí me gusta cómo jugar con digamos, no, sí, jugarlo digo en el sentido de reivindicar, digamos, la actividad subjetivante fundamental del niño, pero en esta cuestión de que el niño tiene derecho a devenir sujeto. Sin más que el niño como sujeto de derecho, digo el niño con derecho a devenir sujeto. Entonces, en esta concepción, digamos, creo que nos ordena, nosotros como practicantes del psicoanálisis, como psicólogos, como psiquiatras, como trabajadores del campo de la salud mental, bueno, ya veremos de qué hablamos cuando hablamos de la salud mental, pero digamos, como custodios o como trabajadores comprometidos con la intención de preservar, digamos, los rasgos de humanidad de nuestra especie, debemos sí o sí considerar cuáles son las condiciones posibles para que la cría advenga un sujeto, digamos, un sujeto dicho y responsable de su acto de palabra. ¿Tá? Entonces, cuando nosotros decimos que somos sujetos del lenguaje, a mí me sorprende porque tenemos una teoría desde el psicoanálisis que es maravillosa, que es riquísima, que tiene un nivel de profundidad y tiene un nivel de veracidad sobre la estructura subjetiva, pero que a veces la repetimos con una especie de cierta como, no logramos como abrocharla a las prácticas, no logramos como abrocharla a los lineamientos políticos, no logramos abrocharla a las organizaciones institucionales, ¿no? Es decir, lo diré de esta manera, las organizaciones institucionales y las políticas pocas veces reflejan lo que nosotros podemos aportar como condiciones necesarias de infancia. ¿Tá? Es decir, nosotros desde la clínica podremos aportar como la materia, digamos, los recursos, los elementos, los textos, los relatos, las historias de vida, que puedan dar cuenta, digamos, y ser insumos imprescindibles a la hora de diseñar políticas, a la hora de pensar organizaciones institucionales, a la hora de planificar
actividades respecto al cuidado de las niñas, y así seguimos. Y eso no se traduce. O sea, nosotros tenemos un campo teórico, un campo ideico, un campo de formulación, de un montón de cuestiones que a la hora de verlas plasmadas en las realidades organizacionales, institucionales y en las políticas de Estado, hacen agua. Entonces, cuando planteamos decir, bueno, ¿cómo logra un niño que lo concebimos sujeto de derecho efectuar verdaderamente su derecho a devenir sujeto? En este punto tenemos como dos operatorias fundamentales. Digamos, la cría humana llega para poder advenir a ser un sujeto, podemos decir, hay dos condiciones necesarias. La línea filiatoria, digamos, el discurso que filia, y las condiciones de cuidado, como ustedes plantean. Entonces, la cría necesita estas dos cosas, la filiación y el cuidado. Lo llamemos el auxilio ajeno, la asistencia del otro, pongámosle la crianza. A mí me encanta hablar de crianza, porque habla de un cuidado subjetivante, digamos. El cuidado lo puede hacer una máquina, lo puede hacer, o sea, la crianza, a mi entender, involucra el deseo, digamos, de ese que cría. ¿Tá? Entonces, me parece que son dos líneas fundamentales. La filiación, y esa filiación, un discurso es nominante, es la que responde a tú eres mi hijo. Digamos, la cría llega, esto es algo que también me interesa despejar, porque a veces hablamos en el lugar de objeto, y la cría llega al lugar de objeto. Lo mejor que le puede pasar a la cría humana es que arribe al mundo en un lugar de objeto de deseo, de objeto del amor. ¿Tá? Y justamente el pasaje de la cría humana es ir de ese lugar de objeto del otro que lo va a filiar como objeto de deseo, como objeto de amor, a la posición de sujeto. Para eso tienen que pasar todas las operaciones instituyentes. Entonces, está aquel que filia discursivamente en ese tú eres mi hijo, y está el que cría. Estas dos funciones a veces están ensambladas en la pareja parental, en la madre, en el otro que ocupe ese lugar materno o ese lugar de la pareja parental filiatoria. ¿Tá? Y a veces ese lugar lo puede ocupar la familia, lo puede ocupar un grupo comunitario. Pero hay veces que esas dos funciones no están ensambladas. Y ahí es donde aparece este otro del orden social, si el Estado, pongamos el Estado, pensando en esto del Estado de Derecho, que funciona como contralor, como cuidador, de que estas dos funciones imprescindibles para que la cría humana se subjetive, que implica adquiera sus condiciones de humanidad, digamos, el Estado, supervisa, acompaña. ¿Tá? Y por eso está la Dirección de Infancia, la Dirección de Salud Mental, la educación pública, y todo lo que hemos armado como Estado. La ONG, el colegio de psicólogos, la universidad, las organizaciones sociales, la familia ampliada, los amigos, qué sé yo. Están todos los que vamos ahí armando el entramado, como monitoreando, digamos, que la cría se vaya humanizando. ¿Tá? Entonces, a veces la función filiatoria está sostenida, y está esa mamá o ese papá o esa familia que dicen, es mi hijo, pero que el Estado considera que no pueden, no están en condiciones de cumplir las condiciones de cuidado y de crianza. Dirección de Infancia interviniendo. Las tantas familias que las madres y padres reconocen ahí su hijo, lo filian a un discurso, pero que este otro considera que ellos no pueden cumplir las condiciones de cuidado. E interviene el Estado y después veremos cómo interviene. Después veremos la cantidad de veces de disrupciones, rupturas, cortes, desgarros que producimos con las intervenciones del Estado cuando consideramos desde alguna moral, a veces hegemónica, que ese grupo familiar no cuida a su cría como nosotros pensamos que la deberían cuidar. A veces, obviamente, por más que alguien filie y considere que esa cría es su hijo y la filia discursivamente, por
mil diversas condiciones, no está en condiciones de cumplir el cuidado, de la función de crianza y cuidado. Pero ahí el Estado debería estar apuntalando, acompañando, tutelando, apoyando, no separando o desgarrando o disgregando. Y hay veces, digamos, en que verdaderamente no hay discurso filiatorio, o sea, la cría llegó y aquellos que gestaron la cría o la familia, no hay un discurso que filie a esa cría. Entonces ahí hay que ver cómo el Estado, la organización social, nosotros, digamos, filiamos a las niñas que no tienen una filiación desde la instancia de la familia primaria o del discurso parental. Porque si somos, que para mí es, y ahí está la responsabilidad social, ¿no? Yo creo que Lacan, cuando va más allá del Edipo, es extraordinario cuando plantea que la filiación es la filiación a un discurso, ¿no? Entonces, de ahí es la importancia que tiene de qué manera construimos un discurso que tenga potencial filiatorio para las niñas. Digamos, no solo como garantizamos la crianza y el cuidado de la cría humana hasta su tiempo de maduración para que pueda ser un sujeto autónomo del ejercicio de su derecho de palabra, digamos, sino cómo generamos discursos que sean filiatorios. Y desde esta perspectiva, digamos, que me parece que es ordenadora, por supuesto que cuando uno piensa, lo único que trata de hacer es organizar algo del orden de la realidad, digamos, pero me parece que poder pensar con esta lógica del discurso que filia, y por lo tanto nombra, nomina, que no es lo mismo, pero digamos, para no abrir tanto, y aquellas prácticas que cuidan y que crían, me parece que en estas dos líneas y en la articulación y el ensamble de estas dos cuestiones tenemos que pensar las políticas de Estado, las organizaciones institucionales, las prácticas y todo lo que de allí, o sea, de cómo intervenimos y en qué momento de un niño, porque muchas veces con nuestras intervenciones, por mejores buenas intenciones que tengan, desgarramos a veces el texto con el que el niño cuenta para poder filiarse. Y no podemos olvidar, volvamos a Freud, la novela familiar. Si desgarramos la novela familiar de las niñas, que es el entramado simbólico en que cada cría va armando su... O sea, intervenimos, y lo digo como autocrítica, ¿no? Porque intervenimos hasta desde las prácticas, sí, sin cuidar, como esa joya imprescindible lo que es la novela familiar de cada quien. Condición imprescindible para la fantasmatización, digamos. Y si, o sea, por eso yo digo que la clínica debe ser ordenadora y orientadora de las políticas, y que para eso, digamos, nosotros podemos aportar a cómo se piensan las políticas de infancia y las planificaciones del cuidado de las niñas. Digamos, pensando en el sentido más freudiano, digamos, el texto que el niño va armando de su novela es lo que le permite la tramitación, digamos, del destino de la pulsión. Si el niño en el circuito de la demanda que se le habla, pensando pulsionalmente, si no hay un otro que sostenga la demanda y que posibilite el entramado y la elaboración de un texto donde el niño pueda ir cumpliendo los distintos tiempos de la pulsión no logra llegar a su tercer tiempo y fantasmatizarse en la novela familiar, digamos, y por lo tanto queda detenida en el primero y en el segundo tiempo. Es decir, la vuelta sobre sí mismo, la transformación en lo contrario. Y así tenemos la locura de las niñas, ¿no? Las niñas enloquecidas, con sus pulsiones hecha pura impulsión, porque se está roto el circuito pulsional.
que no logra entramarse en una novela que permite el armado de un fantasma. ¿Se sigue más o menos? Sí, se sigue perfectamente y bueno, y nombraste cuestiones nodales en relación a cómo generamos discursos que sean filiatorios, justamente en estos entramados que bueno, que tenemos que ir generando las y los trabajadores que estamos en el campo de las infancias, estos entramados que bueno, desde la ley de salud mental se menciona como el entramado intersectorial, interministerial y en relación a la interdisciplina. Entonces, entraste, bueno, justamente ahí en un punto que es cómo generamos discursos que sean filiatorios. Y también mencionaste, Andrea, la cuestión de las prácticas tutelares que aún perduran. O la pregunta es, ¿perduran aún las prácticas tutelares? ¿Hay aún prácticas tutelares? Y también en esto último que mencionabas en relación a, bueno, niñes enloquecides, también esta articulación entre la ley de salud mental y la ley de protección integral, con el relanzamiento de la CONISMA, pensábamos, bueno, el uso apropiado de diagnósticos, el uso inapropiado de diagnósticos, la medicalización en relación a las infancias, la patologización, o sea, son muchas puntas ahí que fuiste mencionando, pero bueno, le ponemos este nombre ahí, pero bueno, lo fuiste tramando en el recorrido que fuiste conversando con nosotras. Bueno, retomar un poco esto, Bien. perduran las prácticas tutelares, cómo seguir entramando discursos que, bueno, que puedan filiar, rompiendo con estas prácticas tutelares. Es tan amplio y tan complejo, pero imprescindible que le vayamos entrando a todas estas cuestiones. A ver, se me abrieron y se me vinieron así asociaciones y recuerdos muy, muy valiosos, hasta desde el discurso de la bioética. Nosotros tenemos un aporte de Lacan, que es la matematización del discurso del capitalista, que Lacan creo que presenta en la conferencia de Milán, creo que era el año 72, me parece. No soy muy buena con las memorias, ni con la fecha, pero bueno, me parece que es el año 72. El matema que Lacan escribe del discurso del capitalista, que en realidad justamente es la ruptura del discurso, justamente se le dice el discurso del capitalista, pero lo que hace es arrasar con las condiciones del discurso, porque no cumple con las leyes de lo que hace del hablar un discurso. ¿Se entiende? Pero bueno, a lo que voy es, cuando Lacan matematiza en el año 72 el discurso del capitalista, expresa en nuestra clave psicoanalítica lo que es la ruptura del lazo, la renegación de la verdad, el rechazo a las condiciones del amor, la reintegración del producto, digamos, es decir, la copla del sujeto con el objeto, de sostener la ilusión del uno, con la expulsión de lo diferente, y el rechazo, digamos, a la ley. Eso en ese discurso, cuando él cambia el vector, baja el S1 al lugar de la verdad, sube el A al lugar de la gente, y cambia la dirección del vector, en ese matema está escrito todas las consecuencias, hablando de infancia y neoliberalismo, de lo que implica, digamos, en términos discursivos, el neoliberalismo. Ahí podemos leer es decir, que estamos desde el año 70, tenemos este instrumento para pensar las consecuencias, digamos, de lo que implica el arrasamiento de las condiciones de la subjetividad en el discurso social. ¿Está?
Y yo me acuerdo, tengo en todos los trabajos que he tratado de pensar, de articular, discurso del capitalista de infancia, que yo decía, nosotros debemos pensarnos atravesados también por ese discurso, no estamos afuera de las consecuencias de ese discurso. Retomando un poco de esto que hablamos hoy, en un momento decir, nos tenemos que considerar atravesados por ese contexto, incididos e influenciados y tironeados por ese contexto. Entonces, el punto es, si esto ya está escrito en el año 70, digamos, ¿cómo esto fue incidiendo? Si el discurso hegemónico, que además la operatoria del discurso del capitalista es la desmentida. Es la desmentida, la renegación es la operatoria que sostiene, así como en la escritura de los otros discursos está la represión, la barra de la escritura de los discursos habla de lo que queda por debajo de la represión. En el discurso del capitalista es la renegación, es la desmentida, es el rechazo así a libre vista de la verdad. La expulsión del S1, no hay S1 que ordene el discurso. No solo está, sino que se lo desconoce. Lo tenemos en los diarios todos los días. O sea, lo que ha predominado, pero esto está escrito hace 40 años, no más, 50, qué sé yo. Por eso creo y respeto a Lacan como maestro en todos estos recursos que nos dio para poder pensar nuestras prácticas de la subjetividad y pensar al psicoanálisis como práctica de discurso. En este marco hay que estar pensando, si este es el discurso hegemónico, digamos, por supuesto que las neurociencias o el discurso de la ciencia, ¿quién toma la posta? ¿El discurso de la histeria? No. El discurso de la histeria interpela el discurso del amo. Lo único que puede responder, digamos, a este discurso, como otro discurso hegemónico, es el discurso de la ciencia. ¿Se entiende? Y por eso las neurociencias adquirieron el despliegue y la preponderancia que adquirieron. Porque, digamos, ahí el niño advenido como objeto, en ese discurso, una cuestión es el objeto del amor y el objeto de deseo que está desde el vamos atravesado por la falta. Está atravesado por la castración, porque si hay objeto es porque hay falta. ¿Se entiende? Es decir, y cuando el niño viene en el lugar del objeto de deseo o del amor, es porque en el discurso de ese algo le falta, y por eso pone ese objeto en el lugar de lo que le falta. ¿Se sigue? Si el discurso de la falta está obturado, está renegado, viene a ofrecerse un objeto positivizado, no el objeto que falta, sino el objeto positivizado. ¿Está? Bien. Y ahí es donde la ciencia se impone y se instaura, y entonces ya no es el discurso en la lógica del significante, que tú eres esto, y nunca serás aquello. Y entonces del lugar del objeto llegamos al lugar del sujeto, ¿tá? Sino que viene al lugar del signo. Entonces, el objeto positivizado hace signo, ¿tá? Y cuando no se adecúa al signo, enloquece. Bien. Entonces, desde esta perspectiva, al discurso del capitalista, que por supuesto que el discurso de la ciencia viene a acomodarse, no tiene reverso el discurso del capitalista, porque justamente es el único discurso que al no tener resto y no producir la inadecuación de la cópula del objeto con el sujeto, digamos, no hay reverso para ese discurso, hay que agenciar un otro discurso con potencia de producción de verdad y de subjetividad. Entonces, ahí es donde está nuestra responsabilidad de agenciar discursos, más que quedarnos peleando con este, con el otro, tenemos que agenciar un discurso que produzca otra cosa. Y en este punto a veces creo que hemos tenido o sea, ahí es donde yo digo que muchas cosas de las que podemos pensar y decir, no sé, a ver, ¿cómo diría? Bueno,
quiero ser... Viste que cuando alguien dice, bueno, qué sé yo, uno escucha, y digo, bueno, a ver, que los efectos de mi práctica hablen por mí. O sea, ¿no? Entonces, si, bueno, alguien puede hablar del psicoanálisis, entonces tenemos, que está fantástico, o sea, pero es teoría, todo el desarrollo teórico, toda la cuestión ideica, todo el plano del pensamiento, de la intelectualidad, fundamental, es parte de lo necesario. Pero después eso tiene que hacerse experiencia. Y tiene que ser una experiencia, así como decimos, bueno, un analista no es sin haber advenido, digamos, en esta operatoria del analizante analista, en su propio proyecto, en su experiencia de su inconsciente, bueno, lo que decimos también tiene que hacer experiencia. Y tiene que tener resultados. Y tiene que tener efectos medibles y constatables. Si no podemos estar, si no hacemos filosofía, qué sé yo, teoría, pero si nosotros queremos verdaderamente incidir en la realidad, tenemos que hacer experiencia, sostener una práctica que tenga consecuencias. Bueno, continuando en relación a esto que venías diciendo, Andrea, pensando al peronismo también como una política de discursos, bueno, ¿qué pensás en relación a justamente esto, pensar el peronismo como un lugar en las políticas públicas, en las políticas de cuidado, en los entramados intersectoriales? Bueno, amplio ahí la pregunta. En me da risa porque digo, voy a decir la asociación que se me vino. Digo, el peronismo es la política. En verdad creo que es el espacio de construcción, digamos, de resistencia y de construcción de las condiciones que reconocen al otro no solo como semejante, no solo como semejante amado, como semejante de derechos adquiridos, y que construye un espacio común para todos. Y esto es fundamental, porque creo que lo que está perdido en este momento, además lo que el neoliberalismo, el capitalismo, el macrismo, todo lo que está filiado al capitalismo y al neoliberalismo, busca el arrasamiento del discurso, el arrasamiento de la política, el arrasamiento del lazo social y el arrasamiento de las condiciones de infancia, porque a nadie le interesa tener pensantes, sujetos autónomos, sujetos de derecho. Y la infancia es eso, es conservar las condiciones que hagan de la cría humana un sujeto pensante, un sujeto autónomo, un sujeto de derecho, un sujeto, digamos, con condiciones de potenciar la vida para sí y para los demás. O sea, al capitalismo le interesa tener objetos, saquemos objetos, le interesa tener cosas, digamos, que respondan y sean funcionales a la producción de los intereses hegemónicos. Es decir, débiles mentales, gente automatizada, pero por eso provocan el automatismo mental. Por eso arrasan con la masa crítica. O sea, bueno, histórico, nos podemos meter, pero no nos abramos tanto. Si volvemos, digamos, a la condición a las condiciones, bueno, pues por eso digo que realmente para mí, sin desconocer los movimientos sociales y populares, lo dije como peronista que soy, que para mí el peronismo es la política, porque verdaderamente en la historia de nuestro país, si hay un movimiento, si hay un espacio que ha pensado, que ha batallado con todos los errores que hay, con todas las contradicciones, con todo lo que ya sabemos de la historia, pero digamos, cuando uno dice qué intereses se defendieron los intereses del campo popular y se defendieron los intereses de las condiciones de infancia, desde la primera época de Perón. Entonces, pero de una infancia no arrebatada, o sea, de la infancia desarrollada al interior del corazón de las condiciones familiares. Por eso se protegió
se protegió las condiciones posibles, digamos, de cada grupo familiar. Se defendieron los derechos de los trabajadores, se defendieron los derechos de las mujeres, y eso es defender los derechos de la infancia. Porque si tenemos hombres y mujeres con derechos desarrollados, vamos a tener hombres y mujeres con deseos, con condiciones de amar, con condiciones y deseos de criar, digamos, y filiar la cría que traen al mundo. Bien, en este sentido, creo que para mí, digamos, la asignación universal por hijo fue la expresión más maravillosa del empoderamiento de que aquel que gesta y que filia tenga condiciones y tenga posibilidades de cuidar y de criar. Entonces, en un soporte compartido con el Estado como compañero, como apuntalamiento del deseo de esa o de ese grupo familiar que pretende criar a su filio, digamos, y lo apuntala. ¿Y cómo lo apuntala? Decir, bueno, tiene que ir a la escuela, tiene que tener carnet de vacunación, si querés la asignación, lo hacemos en conjunto, hacemos un trabajo cooperativo, solidario, digamos, ¿no? Sí, en este sentido, miren, les reagradezco, porque lo voy a compartir. Me hicieron pensar algo que no había pensado, o me hicieron darle una vuelta a algo que yo venía pensando. Y esto es lo maravilloso de pensar con otros, ¿no? De cómo uno hace el intento, y uno no puede pensar más que con los elementos que tiene dentro de su cabeza, digamos, y con su propia experiencia. Cuando la enriquece con lo que tenés vos, o sea, las estoy viendo las chicas, claro. Bueno, eso es maravilloso, porque yo una de las cosas que había pensado, digo, qué cantidad de leyes que tenemos. Tenemos un marco normativo riquísimo, o sea, todas las leyes que ustedes mencionan en el documento, son leyes extraordinarias, en su momento histórico, por supuesto que son todas perfectibles, que después uno se da cuenta que echa la ley, echa la trampa, que siempre el enemigo va a usar la ley a su beneficio, que entonces hay que crear modo de resistencia, porque ahora, digamos, nos expulsan los pacientes de las instituciones, y si no se quiere internar, entonces tenemos la repetición bueno. Pero igualmente yo decía, con tanta ley positiva, o sea, yo decía, ¿qué falla de la ley simbólica que es necesaria tanta ley positiva? O sea, uno dice, cuando es necesario legislar tanto, es que algo de lo simbólico viene fallando, digamos, ¿no? Es decir, es necesario poner tanta ley para decir lo que hay que hacer. ¿Viste? Uno decir, ¿qué pasa, hermano? Es decir, no es inventar la pólvora, es decir, más o menos lo que hay que hacer. Pero cuando necesitamos tantas leyes, vos decís, y lo que nosotros sabemos, lo que es la ley positiva, es obviamente, estamos hablando de cierta vacilación o cierta falla o cierta ineficacia, como podemos hablar de la declinación del nombre del padre en adelante, digamos, pero sin duda hay una falla de la ley simbólica. Y yo pensaba decir, bueno, mis nonos, que son quienes me criaron, eran dos analfabetos. Mis nonos fueron dos inmigrantes, analfabetos los dos. No tenían ni idea de leyes, nada, pero tenían tan claro lo que era filiar y criar. Está bien, además eran italianos. Digo, pues esto es filiar. Y yo digo, y en ese momento, en ese tiempo, había algo del orden de la ley simbólica que operaba, que no era necesario tanta cosa, digamos, de la ley positiva. Y cuando, escuchándolas, en esto que les agradezco, que me hacen pensar, y que yo misma digo, digamos, al discurso capitalista no hay reverso, hay que agenciar un otro discurso, digo, bueno, obviamente, este pronunciamiento que se formaliza en una legislación y en una normativa que toma cuerpo hasta de ley, bueno, tal vez sea el modo de agenciar este discurso que si no, el capitalismo arrasa y desconoce. O sea,
como que me parece que ha sido un efecto, una posibilidad de la política de poder darle cuerpo normativo a un discurso que si no, el discurso capitalista, digamos, y hegemónico, arrasa absolutamente. Con lo cual, bueno, les agradezco porque entro a sentir, y yo a veces decía, tanta ley, nadie las cumple, nadie las lee, ni los propios trabajadores las conocen, se reglamentan y después no se aplican, que esto es cierto también. O sea, ejemplo, voy a meter un bocadillo complicado. No sé si tan complicado, porque lo complicado es lo que pasa con les pibes. Que eso, bueno, ley de salud mental, diagnóstico, interdisciplinario, o sea, el diagnóstico tiene que ser interdisciplinario, pero sin embargo se sigue apoyando en el CIE-10, en el DSM-4. O sea, no pudimos avanzar. Dice diagnóstico. ¿Y qué diagnosticamos? ¿Cuáles son los diagnósticos que nosotros usamos? O sea, nosotros en el Vilela, esto bueno, una experiencia larguísima, no nos vamos a meter acá, pero hicimos muchísimo trabajo, que habíamos llegado hasta un plano en una construcción con la Dirección Nacional de Salud Mental en la época de Cristina, que formalizamos, hicimos la presentación, se hizo un concurso, ganamos un concurso, de poder formalizar una nomenclatura diagnóstica que sea propia de nuestra realidad social, cultural, política, histórica, en un ensamble, porque por supuesto que en esto que hablábamos, las niñas tienen un cuerpo en crecimiento que hay que tener muy en claro cómo son los tiempos de maduración, de desarrollo y de crecimiento de un niño. A veces nos encontramos un niño que no habla, que se identifica que no habla a los 3 años, y llegamos a los 7 y sigue sin hablar y nadie, ¿qué pasa con ese niño? O sea, la cantidad de cuestiones del neurodesarrollo que nos han quedado como descuidadas, o sea, tenemos que tener verdaderamente el diagnóstico de que una cría humana esté transitando sus condiciones y su potencial adecuadamente en todos estos tiempos instituyentes, desde la filiación, la crianza, el neurodesarrollo y su salud biológica, todo eso tenemos que pensar y saber si queremos trabajar con niñas. Digamos. Entonces, hay veces que nos hemos desacoplado, entonces está lo social que se encarga de ver si la madre le da de comer, que yo, si va a la escuela, si el entramado y lo familiar y que yo qué. El pediatra que le mira a ver si hizo caca, cuántas veces hace caca por día, si creció, cuánto pesó, qué sé yo. El psicólogo que, o sea, hemos hecho un desbarajuste complicado y no tenemos dimensiones, no tenemos dimensiones, el niño exige esta integración de saberes, exige. Quienes trabajan con niños deben conocer todas estas cuestiones. La Dolto fue maravillosa. Donde yo aprendí embriología fue con la Dolto. Digamos, la Dolto, el tratado que hace cuando rinde su cosa doctoral, que es yo, psicoanálisis y pediatría, en el año 50 del siglo pasado, es un tratado de embriología y cómo articula lo que está pasando en el contexto subjetivo de esa mamá, de esa familia, de ese contexto social, en el tiempo embrionario de la gesta, y si el pibe después era hipoacúsico, si le había sucedido, es maravilloso. Lo perdimos en el camino eso, y era la Dolto, que era psicóloga, psicoanalista, lo perdimos en el camino. Hoy ni siquiera los pediatras saben los tiempos del desarrollo embrionario. Y ni se les va a ocurrir si algo de lo que le pasa al pibe tuvo que ver con el momento que, ¿se entiende? La Dolto hablaba del autismo cuando salieron las primeras incubadoras. Y advertía que en esa separación donde estaba el cuidado, pero la cría quedaba desvinculada del contacto filiatorio y de la crianza, ese cuidado mecanizado advertía ya en la posibilidad de ciertas afectaciones subjetivas en esa cría humana. O sea, el que no podemos, quienes trabajamos con niños, desconocer las cuestiones del neurodesarrollo, del crecimiento, de los tiempos instituyentes. O sea, hablamos de diagnóstico, y la verdad que lo pongo como una cuestión que
en la que debemos avanzar. No quiero decir demasiado más, digamos, pero habiendo trabajado en el Colegio de Psicólogos, hace unos años atrás, presentamos una propuesta de formación de concurrencia integrada de salud mental infanto-juvenil, digamos. Está presentado el proyecto, es decir, nosotros hablamos de diagnóstico. ¿Qué se diagnostica cuando el bebé tiene 6 meses? Cuando tiene 8, cuando tiene 1 año, cuando tiene 2, ¿son los mismos diagnósticos? ¿Qué diagnosticamos? Los sí. Más allá de decir sí, que si hay apego, no hay apego, pensando winnicottianamente o pensando daltonianamente, pero ¿en qué nos formamos? ¿Qué diagnosticamos? ¿Qué evalúa un sí cuando tiene que evaluar un niño de 4 años? ¿O un niño de 6 o un niño de 8? ¿Creemos que es lo mismo? ¿De qué diagnóstico hablamos? ¿Si llegó a la fobia infantil? ¿En qué tiempo instituyente está? ¿Está en el lugar todavía de objeto? ¿Está mal o no? A veces está bueno que todavía esté en el lugar de objeto de la madre. ¿Cómo constatamos si hay operatoria de separación? Digamos, voy a decir, para que alguien pueda separarse y al venir, dejar de estar en ese lugar de objeto, primero tuvo que haber estado. ¿Cómo hacemos esa clínica? ¿Cómo estamos entrenados para valorar esa clínica? Y si es pertinente o no sacar a un niño del lugar de objeto de la madre. Y si la madre no lo puede cuidar, ayudémoslo a cuidarlo. Pero no arranquemos al niño de ese lugar que es constitutivo. Porque el niño tiene que hacer la operatoria de salir de ese lugar en el que está alienado. O sea, la famosa, que es además hermosa, la frase de Lacan, esta insondable decisión del ser, digamos, es decir, cuando la cría humana decide, y uno no sabe por qué, alienarse a los dichos del otro. En algún momento la cría elige ser dicho por ese otro. En ese, tú eres mi hijo, tú eres Andrea Labartete, hija de tal y tal, que te queremos para acá, te pensamos de tal manera. Entonces ese discurso que a uno lo filia, ¿está? En algún momento la cría elige dejarse decir por ese. Ahí es el tiempo de la alienación. Después se separa y empieza a armar su propio discurso. No, pero que vos, papá, y entramos en el tiempo de la separación, donde, bueno, pero para poder separarse hubo que estar alienado. Para poder recuperar, no, para poder disponer del rasgo singular, primero hay que haber atravesado por el espacio de lo común, de la comunión. Después nos distinguimos y hacemos el rasgo de lo singular. Entonces, en este entramado, digamos, cuando hablamos de diagnósticos, es como que yo no he visto, o sea, yo me he manejado, me he orientado, intenté instalarlo en la Dirección Nacional de Salud Mental, habíamos llegado a eso, después vino el macrismo y arrasó hasta con el ministerio, digamos, pero el manual de diagnósticos, el manual francés que no circula, ya no se consulta, el manual de diagnósticos infantos juveniles, de trastornos de salud mental en niños y adolescentes, es de lo mejor que yo he leído en los manuales diagnósticos, ¿no? En el sentido cuando decimos, bueno, la ley dice diagnóstico interdisciplinario. Y digo, yo les pregunto, ¿no? ¿Quiénes diagnostican? ¿Qué diagnostican? ¿Con qué nos manejamos? Después yo estuve de licencia, que hubo un avance en la municipalidad. Nosotros habíamos desarrollado un proyecto que se llama Metodología de la Construcción Diagnóstica. O sea, donde hay que estar ensamblando todas estas condiciones para ver si hay condiciones de infancia. Condiciones desde el desarrollo y el crecimiento de un niño, que hay que estar viendo si la matriz biológica, fisiológica de un niño tiene condiciones para que este entramado lo atraviese, las condiciones familiares, filiatorias, discursivas, sociales, todo eso hace a la posibilidad del diagnóstico de qué le está pasando a un niño. Como todo esto tampoco lo pudimos hacer, las neurociencias, el signo. Los TEA, el DDA, el bipolar, el signo. Descontextualizado, sacado de la historia,
Pero nosotros no pudimos ofrecer hasta ahora algo que haga ahí una oferta diferente, digamos, ¿no? Y es algo que nos debemos respecto de los diagnósticos. Porque ¿qué tenemos? El psicoanálisis, que habla, bueno, qué sé yo, ¿qué decimos de un niño? Que está instituyéndose en la neurosis, en la psicosis, hasta tenemos el gran debate respecto a la psicosis infantil. Digamos, ni hablar si nos metemos en el campo de la psicosis infantil. Y ni hablar si nos metemos en la cuestión cuando decimos, ay, pero esta madre está psicotizando a ese chico. Y cuando decimos, ¿y qué? ¿La psicosis es una estructura que moralmente la vamos a rechazar? Porque con la ley de salud mental decimos que todos los pacientes tienen derechos y son iguales frente a la ley y frente a sus derechos. ¿Y por qué objetamos, digamos, todo esto hay que problematizar? ¿Qué pasa con la psicosis infantil? ¿Es del orden de la moral? ¿Es del orden de la estructuración subjetiva o es una condición inherente del niño? Vos sabés, Andrea, que en este tiempo de construcción que venimos haciendo con compañeros bueno, de diversas instituciones, tenemos una problemática, una de las tantas problemáticas que, bueno, que nos preocupa en demasía, que tiene que ver con las niñeces en situación de crisis, de qué se hace, cómo se interviene, qué lugares hay. Ese es una de las problemáticas ahí que venimos visualizando. Cómo alojar las crisis en niñas, niños, adolescentes, jóvenes. ¿Qué se hace ante estas situaciones? Ay, querida. Esto debería ser un otro encuentro. Pero me invitas a decir sobre un tema que para mí es muy sensible, digamos. Yo rendí para el concurso de la Jefatura de Salud Mental del Vilela con un proyecto, fue el primer concurso que se hizo en salud mental porque se habían creado recientemente los servicios de salud mental. Bueno, yo me había formado como pediatra en el Vilela y, bueno, una larga trayectoria. Y en mi proyecto, en el concurso del año 2000, que fue con la condición por la que gané el concurso, porque el jurado en ese momento venía gente de Buenos Aires, yo había hecho todo un análisis de la situación local, de que no había lugares, digamos, en Rosario, ni públicos ni privados, que alojaran para asistir a las problemáticas graves de salud mental de niños y adolescentes. Año 2000. Y con eso gané el concurso, con ese análisis, con ese despliegue. Pasaron 21 años. Nosotros no me acuerdo en qué año, creo que fue 2012, hicimos una denuncia a la Defensoría del Pueblo, denunciamos al Estado provincial y al Estado municipal, planteando que justamente no había condiciones en las instituciones del Estado para alojar y asistir las problemáticas de las crisis subjetivas de los niños. Y que no íbamos o sea, que delegábamos la responsabilidad profesional porque no había condiciones para poder asistir a los niños. Y en este punto hubo un cruce muy complicado que todavía no se, entre Dirección de Infancia y Dirección de Salud Mental, donde en algún momento las instituciones de cuidado de los niños terminaron siendo, entre comillas, como instituciones en las que casi se aplicaba prácticas a veces manicomiales, y si no, los hospitales terminaban siendo como depósito de las niñas que no se toleraban en los hogares porque desarmaban el orden posible a sostener en los hogares. Ni les digo, bueno, todo esto cuando arrancó, cuando hicimos todo el trabajo y el proceso, lo que fue el cierre del hogar del huérfano, ¿no? En esa articulación del arrasamiento de los derechos de las niñas y el avasallamiento de las condiciones de su salud mental, encubierta en una propia institución que estaba supuestamente con la obligación del cuidado. Respecto de esto de la atención de las crisis, a ver, por eso digo, creo, no quiero hablar rápidamente sobre un tema tan complejo.
la primera cuestión que, o sea, a una crisis hay que asistirla. Eso no hay duda. Si un niño, o sea, se va a tirar por la ventana, lo primero que hago es lo agarro, lo abrazo, lo atajo, lo que haría con cualquier niño. Si se pone en riesgo la vida en términos de autolesivo, etcétera, etcétera, y bueno, en ese momento donde ya estamos en el punto del pasaje al acto, si un niño en una situación de crisis, donde hay un despliegue, digamos, donde se desencadenó, o sea, esto que decimos, se desencadenó, pues está expulsado de la cadena del discurso, está expulsado, me acuerdo de mi residencia de psiquiatría, cuando me formé como psiquiatra, estudiamos la crisis, era la ruptura de la cadena significante. Bueno, sí, es eso, se desencadenó. O sea, decimos se desencadenó la crisis, sí, se desencadenó. O sea, se desabrochó el nudo. O sea, tenemos todos los elementos clínicos para pensar. ¿Qué hace que alguien entre en una crisis? ¿Qué hace que alguien... Es esto, se le rompió la cadena. Se le rompió la cadena del discurso, es decir, ya el discurso no es más el vehículo de tramitación del malestar, ¿sí? No es más el vehículo, la puesta en palabra, esto que a veces decíamos, pongámoslo en palabra, hagamos circular la palabra. Bueno, esto que después se terminó banalizando, tiene que ver con la cuestión de si el discurso es un vehículo posible para la tramitación del malestar, la tramitación del conflicto, bien. En el momento del desencadenamiento de una crisis, obviamente no lo es. También tenemos que ver que en el momento de una crisis se rompe el nudo, real, simbólico, imaginario. Entonces hay que poder identificar cuáles de los círculos se desabrochó. Si se rompió, se desanudó el imaginario, si se desanudó el real. Es decir, cuando decimos, bueno, en algún momento uno de los círculos hizo implosionar lo otro, ¿está? O sea, cuando uno dice, no sé, una piba que le dijeron puta, ¿tá? Y la sola palabra desencadena una crisis. O sea, no podríamos decir, el simbólico de ese significante arrasó sobre el imaginario que hace que se desanude y trate de, digamos, de metabolizarse por el real, rompiendo un vidrio, el pasaje al acto, ¿no? Cuando uno dice, uno sale fuera de la escena, se rompe lo que mantiene unido los tres nudos, digamos, en uno de los tres hace explotar a los otros y tenemos que ver cuál hizo explotar, digamos. Si hay pensémoslo freudianamente, digamos, ¿no? Desde la teoría del trauma, en términos de catetización, digamos, si hay algo del orden de un imaginario que rebasa, si hay algo del orden de un simbólico que reventó lo otro, si hay algo del orden de lo real que desestabilizó. Para ver, en esto Silvia Amigo era brillante, estoy hablando, yo chicas por ahí les nombro bibliografía que estoy de 20 años atrás, pero bueno, Silvia Amigo, cuando hablaba sobre la cuestión de los bordes, qué sé yo, que hablaba de decir, bueno, hay que tener claro por qué cuerda se entra, qué es lo que hay que restaurar, ¿está? Hay que intervenir en lo real, porque a veces hay que distinguir con qué cuerda entramos. Hay que intervenir en lo real, que sería, te agarro y no te dejo tirarte, y entraremos a forcejear y no te dejo tirarte, ¿está? Una intervención en lo real. ¿Hay que recomponer la escena imaginaria? ¿O hay que buscar algo del orden de una intervención en lo simbólico que abroche? Bueno, eso es conocer. En términos o sea, hoy por hoy no hay condiciones ni lugares para atender las crisis de los niños, de las niñas y de los adolescentes. Ni en la MUNI, ni en la provincia, y no sé qué están haciendo las direcciones de salud mental al respecto. Lo digo, yo estoy un poco alejada, porque por mi licencia no he estado participando, pero por mis intervenciones desde otros lugares, doy cuenta de esto. Y la otra cuestión es que yo recuerdo, cuando empezaron a atenderse las crisis en el Vilela, que la demanda era, bueno, psicofármaco. La propia demanda de las direcciones de salud mental, con toda la ley de salud mental escrita, divina, pero es decir, bueno, ponerle una lopidol y que se planche.
y eran les niñes, por ahí hasta atados en la cama, o sea, lo cual no estoy desconociendo que a veces es necesaria la sujeción física. Y en esto, los manuales, bueno, en esto también, en el gobierno de Cristina, en la dirección, cuando se crea la Dirección Nacional de Salud Mental, salieron indicaciones y sugerencias de construcción colectiva muy interesantes. La sujeción física a veces es necesaria. Si yo tengo que evitar que te dañe y que te quites la vida, bueno, al menos voy a buscar los modos en los que te puedas tranquilizar y después lo puedas pensar serenamente si verdaderamente lo que queréis, decidís y elegís. Digamos, y no en un pasaje a la locura, digamos, con un pasaje al acto que termine con tu vida. Digamos. Pero en este sentido, primero creo que no tenemos buenos diagnósticos, porque cuando vos intervenís en una crisis, vos decís, ¿qué la desencadenó? O sea, nos manejamos casi fenoménicamente. En pocas situaciones yo he escuchado que alguien puede identificar qué desencadenó una crisis, para poder ver por dónde se... Miren, les voy a contar una cosa. Yo en el año 2000, creo, no antes, bueno, no importa, pero hace más de 23 años fui a un congreso a Cuba, que era un congreso sobre medicina social, etc. Y había un panel que se llamaba la autopsia psicológica. Yo dije, estos cubanos dan para todo, la autopsia psicológica. Por supuesto que me metí para ver qué era. Bueno, ellos, digamos, cuando alguien se suicidaba, hacían una reconstrucción 6 meses para atrás de qué había pasado y qué señales había dado ese sujeto que nadie había escuchado ni advertido, ni visto para intervenir, para acompañar, para que no se hubiese llegado a esa situación. Se hacían todo un recorrido para atrás para ver qué es lo que qué es lo que el grupo familiar, de salud, comunitario, no había registrado en relación a poder asistir a esa persona oportunamente. En este sentido, cuando yo escucho de las crisis de los chicos, pocas veces se hace una reconstrucción de ver qué desencadenó esa crisis. Trabajamos sobre la fenomenología. Cuando vos decís, bueno, pero este niño, más allá que estos padres no lo puedan cuidar, ¿está afiliado? Yo no, o sea, no me olvido nunca cuando los chicos que estaban en el hogar del huérfano, la mayoría de los pibes quería volver a su casa y quería volver a su barrio. La mayoría de los pibes. Y esa mamá que enloquecía, que les pegaba, que se emborrachaba, no le importaba, ellos querían volver con su mamá. Estaban filiados a ese discurso. Pocas veces me encontré con un niño que me dijera, quiero que me adopten. No quiero volver nunca más ahí. Por supuesto que algunos lo habrá, pero la mayoría de las niñas quieren volver a su raíz, quieren estar en su comunidad de origen. Y en este punto también y lo quiero introducir, me han oído algunos los que me han escuchado, que yo he dicho que yo no valido la ley de adopción, por ejemplo. O sea, siempre prefiero, y ojalá alguna vez lleguemos a la ley de crianza compartida, pero que ningún niño pierda las marcas de su identidad originaria. Siempre digo, así como las abuelas, y seguimos defendiendo que los hijos de los desaparecidos puedan recuperar, los nietos, su identidad, bueno, los hijos de los pobres también. Digamos, porque la mayoría de las niñas que han sido adoptados, que son adoptados, son de los sectores marginales, digamos, y expulsados, ¿no? Entonces, en esto digo que si pensamos en políticas de crianza, si pensamos en las lógicas filiatorias, lo más deseable es que quien gesta la cría lo pueda filiar. Pero si a veces eso es fallido, fracasa, bueno, podemos generar políticas filiatorias, discursos filiatorios desde lo social, desde lo comunitario, desde el Estado. ¿Tá? Y la otra cuestión, que es lo que generalmente vacila, es la cuestión de las políticas de crianza. En estas dos líneas tenemos que pensar. Cuando uno dice, ¿por qué un niño entra en crisis? Es lo mismo que mira, anoche me consultaron por una mujer demenciada que estaba en un estado de excitación psicomotriz. O sea, tampoco tanto, pero estaba en un estado de ansiedad, pero bueno.
Y yo le decía a esta persona que preguntaba por una medicación, etcétera, etcétera. Cuando no contamos con el recurso de la palabra y con la escena imaginaria, digamos, para poder tramitar cualquier malestar, dolor, hasta sensación en el cuerpo, eso irrumpe como pura energía que tiene que descargar en algún lado. O sea, pensémoslo desde la economía freudiana. Todo lo que irrumpe, digamos, como aumento de capitalización energética, si no tiene su circuito, sea pulsional, por el discurso representacional, afectivo, para tramitarse, explota o implosiona. ¿Tá? Entonces, cuando un niño, decimos, ¿por qué tenemos tantos niños enloquecidos? Y porque obviamente alguna de estas cuestiones ha fallado. No hay novela en la que se pueda inscribir. No hay novela en la que se pueda inscribir. Y si no hay novela en la que se pueda inscribir, está la cuestión del signo, que lo signa en determinada cuestión, y si no esta cuestión, el niño cuando no tiene los recursos, o sea, pensemos en las categorías de la falta, ¿no? O sea, no de cualquier manera se tolera la privación, la frustración y la castración. Cuando no están dadas las condiciones, cuando la cría no cuenta, o sea, ustedes se acuerdan lo complicado que es entender la categoría de la falta, y todas las condiciones que tienen que estar dadas. Entonces nosotros decimos esa teoría, rendimos, seminario, vamos, seminario 5, de acá, después el coso del objeto, el 4, y vamos, y la facultad y rendimos todo esto. Pero después, ¿cómo lo aplicamos? Entendemos que cuando un niño explota y no logra soportar la privación es porque todas las condiciones necesarias para que la privación sea una operación psicológica, psíquica, subjetiva, como le querramos llamar, tiene que tener todas esas condiciones. Si no me privás de esto, te mato. Si no tengo todas las condiciones que hacen de la privación la posibilidad de una operación instituyente de la falta, un modo de subjetivar la falta, a ver, lo diría de esta manera, para poder subjetivar esa privación necesito de todo eso que dice Lacan que hay que tener para que la privación sea una operación psíquica, subjetiva, y después poder tramitar la frustración y tramitar la castración. Pero hacen falta todas esas condiciones. Si esas condiciones no están, el niño cuando atraviesa eso, lo tramita impulsivamente. Y cuando decimos impulsivamente, o en crisis, con el cuerpo, motrizmente, estamos hablando de que esa situación no entró en el circuito de la pulsión, sino de la impulsión. Y como impulsión, el objeto es objeto, no es el objeto contingente de la pulsión, que puede ser el chupete, el dedo, la mamadera, la teta, porque la pulsión, o sea, para que la necesidad entre en el circuito de la pulsión, tiene que estar articulada la demanda. Y la demanda es demanda de amor. Y solo en ese circuito es que la necesidad puede tolerar y entrar en todo este circuito de subjetivación, que me banco la privación, porque tengo la promesa de amor, me falco la frustración, ¿está? Y ahí subjetivamos la falta y la pulsión hace todo su circuito y va a su destino final, que con la mejor de la novelita es la represión o la sublimación. O sea, tenemos todos los recursos teóricos, pero no los aplicamos a la hora de entender o leer qué está pasando con un niño en una crisis. Si todas estas condiciones de la pulsión no se dan, el objeto deja de ser contingente y necesito esto y si no me lo da, te lo arranco, te lo quito, te lo parto, te lo rompo por la cabeza, cuando hablamos de si la pulsión no llega a su destino, queda en sus primeros tiempos, que la vuelta en lo contrario, digamos, la transformación en lo contrario, la vuelta contra sí mismo. Y la impulsión es, digamos, la energía de la necesidad no articulada a la demanda del amor, que como demanda de amor permite la subjetivación de la necesidad.
Y es pura necesidad, y como pura necesidad nos vamos a una tramitación presubjetiva. Es presubjetivo. Entonces, las crisis de los niños los tenemos que entender en relación a los recursos subjetivos que tienen. Es muy distinta a la crisis de los adultos. O a la crisis que se puede producir en una estructura constituida. Para poder entender qué entró en crisis en un niño o en un adolescente, tenemos que poder tener muy claro con qué estructura contaba. Y con qué recursos cuenta esa subjetividad que en determinado momento irrumpe en una crisis, porque seguramente haya mucha carencia de recursos subjetivos. Y dice, bueno, ¿y cómo se subjetiva una crisis? Con alguien que no tiene recursos subjetivos. Que no cuenta todavía con los recursos para subjetivar y darle sentido a eso que le está pasando. Y ahí es donde la clínica tiene que ser orientadora. ¿Cómo le damos pregnancia a lo filiatorio? ¿Cuándo le damos pregnancia al cuidado? ¿Cuándo le damos pregnancia a la crianza? ¿Cuándo le damos pregnancia a la institución del discurso del amo como garante del discurso del inconsciente? ¿Cuándo le damos pregnancia a lo que está irrumpiendo en un cuerpo? Porque cuando un cuerpo queda... cuando la energía que habita en un cuerpo no encuentra el modo de tramitar subjetivamente eso que acontece, es enloquecedor. Pensémoslo así sencillamente en el miedo y en las crisis de pánico que se han desatado en este tiempo tan, bueno, que es uno de los síntomas de la época, ¿no? Con esta pandemia. Cuando uno dice el pánico, es decir, ¿qué es el pánico? ¿Qué es el pánico? Energía desligada. Cuando hablamos de la angustia, que la angustia puede matarte, entre una crisis de angustia, es decir, ¿qué es la angustia? Es energía desligada. ¿Y cómo sale cuando uno dice, Lacan dice, bueno, si ya alguien habla de su angustia, ya la empezó a ligar? Pero la energía desligada de la representación y de la escena, es decir, la energía desligada, la energía como real, ¿tá? Porque la energía es real, es puro real. Esa energía desligada de la representación simbólico y de la escena, puesta en escena, imaginario, te mata. ¿Quién no pasó por una crisis de angustia y decir, sentí que me moría? O por un miedo panicoso que te estruja, y hasta que logra abrocharla, y uno tiene cadena simbólica y tiene imaginarios dando vuelta de los que a veces nos podemos agarrar. ¿Vos te imaginás un pibe que no tenga nada de eso? Que no tenga ni simbólico ni tenga imaginario, y se le desligue la energía. Y tenés que tener mucha creatividad, mucho amor y mucha decisión y mucha convicción para saber qué hacer para que esa energía desatada que implosiona o explota pueda ligarse a algo que lo subjetive, que lo filie, que lo críe, que lo cuide. ¿Ah? Bueno, Andrea, pasaste por todas las problemáticas que, bueno, que veníamos pensando para ahí seguir profundizando en el campo de las infancias, muchas herramientas, trabajaste, una conversación totalmente necesaria, más en estos tiempos. Si no tenemos las condiciones necesarias e imprescindibles, porque pareciera que nosotros no hemos logrado transmitir que la práctica de nuestro discurso y que el cuidado realmente, la subjetividad, que además es lo más delicado que hay, requiere de condiciones. Requiere de condiciones, de recursos formados, de lugares, de espacios adecuados, de redes y articulaciones. O sea, todo lo que tenemos que articular para que un niño no sienta que lo rompemos en 10.000 pedazos según los actores que intervenimos. Como yo decía, pobre el pibe que entra en el circuito del Estado. Cuando entrábamos, que si es para vos, si es para mí, lo descuartizamos en 500.000 pedazos. Y cada equipo que intervenía, bueno, tremendo. Entonces,
si nosotros logramos equipos, yo decía, alguien tiene que asumir ese lugar ordenador, imprescindible para cualquier subjetividad. Y en este sentido, para mí, quien debe ocupar ese lugar filiatorio es la clínica, es aquel que sea capaz de leer, no es lo que yo quiero desde mí, por eso, a ver, ¿cómo transmitírselo? O sea, esa es la maravilla de la ética de nuestra práctica, que no moralizamos la práctica, no es lo que yo quiero para la vida de ese niño, es lo que ese niño ya tiene incorporado como ordenador vital, y yo no se lo puedo romper, sea lo que yo quiero o lo que no quiero. Pero mi función es recuperar ese ordenador vital con el que el niño ya cuenta y que él pueda confiar en ese ordenador vital que tiene. Entonces nosotros le mandamos, le ponemos familia de acá, familia de allá, que cada uno se cree que hace lo mejor por el pibe, pero le reventamos la cabeza. Pensemos si alguno de nosotros, cuando a veces tenemos a nuestros hijos imaginados en esas situaciones. O sea, alguien debe mantener la conducción de lo que ese niño requiere, esto del bien supremo del niño, pero es lo que el niño ya trae consigo, no es lo que yo le quiero imprimir desde afuera. Entonces, en esta lógica, si nosotros logramos transmitir en la clínica, por eso hay que hacer diagnósticos tan precisos, porque es recuperar, esa es la ética del psicoanálisis, esa es la famosa cuestión de la abstención del analista, de la abstinencia del analista. No te imprimo mi moral, recupero desde la ética lo que para vos, lo que vos tenés inscrito como tu propio ordenador. Y esto con los niños es lo mismo. ¿Se entiende? Entonces, en este sentido, es real que la ley de los derechos de los niños está, pero no es lo mismo para todos. No es que Juan va a necesitar lo mismo que Pedro, que María, que Rosita, digamos. Entonces, la cuestión es cómo apuntalamos que esa constitución subjetiva siga, tenga condiciones de posibilidad para desplegarse en las marcas originarias que se le imprimieron. No producir disrupciones y corte. Yo me acuerdo una vez cuando intervine, me llega una crisis psicótica, un niño bueno, un niño con una crisis psicótica machá, estoy hablando hace 15 años atrás, que lo habían recientemente adoptado, una pareja o sea, de gente buena, gente mayor que quería adoptar a un niño, el niño ya tenía como 10 años, más o menos. Y entonces ellos, en su mayor convicción, habían querido que el niño olvidara todo su pasado, que se olvidara de todo. Este niño había vivido no sé cuántos años en el hogar del huérfano y que además había sido encontrado a los 2 años, ya tenía una historia que era un agujero negro porque fue encontrado a los 2 años y nunca se supo su origen, su realidad originaria, ¿no? Ya partía de un agujero negro. Construye una novela en el hogar del huérfano, y después cuando es adoptado el otro pretende que vuelva a generar un agujero negro. Claro, lo mejor que pudo hacer es psicotizarse, y entrar a delirar, y a mantenerse en el discurso, ¿no? Pero digo, estas cuestiones donde a veces vamos imprimiendo, según quien interviene, cree que tiene el derecho de imprimir en la vida de ese niño su propia impronta. Y no recuperar, digamos, cuanto mucho vos podés acompañar al niño en lo que trae como su propia novela. Pero no pretender que sea un capítulo cerrado y empiece otro capítulo. Pensando acá en voz alta entre todas, cuando nos hacemos las preguntas por las buenas prácticas, me parece que esto último que dice Andrea es como ahí como una síntesis en relación a instalar la clínica y este lugar de lo afiliatorio y la abstinencia del analista, que no imprime la moral, que no tiene que ver con imprimir la moral de cada una que interviene. Bueno, nada, agradecida. Pensar en resguardar como que somos así artesanos de resguardar esa joyita de singularidad que tiene cada ser humano. Entonces, no arrasar con la moral la singularidad de cada niño.
¿Está? O sea, las leyes universales resguardan los derechos, pero no borran la singularidad de cada uno. Entonces, poder pescar y recuperar la singularidad de cada quien para poder hacerse un nombre propio, digamos, esa tal vez sea una de nuestros propósitos. Chiquis. Gracias. Un abrazo grande. Gracias, Andrea, gracias. Abrazo grande. Un abrazo grande. Gracias por tu tiempo. Mucha suerte. Bueno, gracias. Nos estamos hablando. Gracias. Nos vemos. Nos hablamos.